Hola a todos, soy Sergio Ulloa y este es su podcast digno de compartir. Este episodio 46 lo titulé La creatividad se desarrolla. El libro El Elemento me ha servido para tener una mejor visión sobre cosas que daba por sentado y por lo mismo no cuestionaba. Una de ellas es la inteligencia, a la cual dediqué el episodio pasado, donde vimos que es muy dinámica. Existen diversos tipos y que no es justo decir que una persona es inteligente o no de acuerdo a los resultados de un test de coeficiente intelectual. Algo similar me pasaba con respecto a la creatividad. Pensaba que eres o no creativo. Ken Robinson sostiene que no se puede ser creativo y no actuar inteligentemente. En este episodio les narraré algunos segmentos del episodio 3 del libro El Elemento en los que se aborda el tema de la creatividad, los mitos que existen alrededor de ella, los procesos que implica, la relación con la imaginación y su importancia, así como las diferencias entre ambas. Acompáñenme a conocerlo. La mayoría de las personas creen que la inteligencia y la creatividad son cosas totalmente diferentes, que podemos ser muy inteligentes y no ser muy creativos, o muy creativos pero no muy inteligentes. Gran parte del trabajo que realizo con algunas organizaciones consiste en demostrar que la inteligencia y la creatividad van de la mano. Estoy convencido de que no se puede ser creativo y no actuar inteligentemente. Del mismo modo, la forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa. La mayoría de la gente tiene una visión muy limitada de la inteligencia y tiende a pensar en ella sobre todo desde el punto de vista de la capacidad académica. También hay mitos en torno a la creatividad. Uno de ellos es que solo la gente especial es creativa. Esto no es cierto. Todo el mundo nace con tremendas capacidades creativas. La cuestión está en desarrollarlas. La creatividad es muy parecida a la capacidad para leer y escribir. Damos por sentado que casi todo el mundo puede aprender a leer y a escribir. Si una persona no sabe hacerlo, no supones que es porque sea incapaz de ello, sino simplemente porque no ha aprendido. Con la creatividad pasa lo mismo. A menudo, cuando la gente dice que no es creativa, se debe a que no sabe lo que implica o cómo funciona la creatividad en la práctica. Otro mito es que la creatividad tiene que ver con actividades especiales, que trata de campos de acción creativos como las artes, el diseño o la publicidad, que a menudo implican un alto grado de creatividad. Pero también lo exigen la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, dirigir un negocio, ser un atleta y empezar o dejar una relación. El hecho es que se puede ser creativo en cualquier cosa que requiera inteligencia. El tercer mito consiste en creer que las personas o son creativas o no lo son. Este mito sugiere que la creatividad, como el coeficiente intelectual, es un rasgo supuestamente fijo como el color de los ojos, y que no se puede hacer demasiado por cambiarlo. Pero la verdad es que resulta muy factible volverse más creativo en el trabajo y en la vida. El paso esencial y el primero que hay que dar es entender la estrecha relación entre la creatividad y la inteligencia. Este es uno de los caminos más seguros para encontrar el elemento y comporta tomar perspectiva para examinar una de las características fundamentales de todo ser humano, nuestro inigualable poder de imaginación. Tendemos a infravalorar el alcance de nuestros sentidos y de nuestra inteligencia, y con la imaginación hacemos lo mismo. De hecho, si bien aceptamos plenamente los datos de nuestros sentidos, somos muy reticentes a aceptar los de nuestra imaginación. Incluso criticamos las percepciones de ciertas personas diciendo que tienen una imaginación desbocada o que lo que creen es cosa de su imaginación. La gente se enorgullece de tener los pies en la tierra, de ser realista y sensata, y se burla de aquellos que están en las nubes. Sin embargo, mucho más que cualquier otra facultad, la imaginación es lo que distingue a los seres humanos de cualquier otra especie del planeta. La imaginación sustenta todo logro singularmente humano. La imaginación nos llevó de las cavernas a las ciudades, de las asociaciones estudiantiles a los clubes de golf, de la carroña a la cocina y de la superstición a la ciencia. La relación entre la imaginación y la realidad es complicada y profunda. Sabemos que podemos salir sin dificultad de nuestro ámbito sensorial e inmediato y evocar imágenes mentales de otros lugares y épocas. Si te pido que pienses en tus mejores amigos del colegio, en tu comida preferida o en la persona más pesada que conoces, lo harás sin necesidad de tenerlo delante. Este proceso de ver en nuestra mente es el acto fundamental de la imaginación. Así que mi definición inicial de la imaginación es el poder de evocar cosas que no están presentes en nuestros sentidos. Tu reacción a esta definición puede ser, no me digas. Sería una reacción apropiada, pero la siguiente observación ayuda.
La imaginación es quizás la capacidad que más damos por supuesta. Esto es algo deplorable porque la imaginación tiene una importancia vital en nuestra vida. Mediante la imaginación podemos darnos una vuelta por el pasado, contemplar el presente y prever el futuro. También podemos hacer algo de una trascendencia única y profunda. Podemos crear. Por medio de la imaginación, no solo evocamos cosas que hemos experimentado en el pasado, sino también cosas que nunca hemos experimentado. Podemos hacer conjeturas, hipótesis, podemos especular y podemos suponer. En suma, podemos ser imaginativos. En cierto sentido, en cuanto podemos liberar nuestra mente del inmediato aquí y ahora, somos libres. Libres para volver a visitar el pasado, libres para transformar el presente y libres para prever los futuros posibles. La imaginación es la base de todo lo que es singular y característicamente humano. Es la base del lenguaje, de las artes, de las ciencias, de los sistemas filosóficos y de toda la inmensa complejidad de la cultura humana. La imaginación y la creatividad no son la misma cosa. La creatividad lleva los mecanismos de la imaginación a otro plano. Mi definición de creatividad es el proceso de tener ideas originales que tengan valor. La imaginación puede ser totalmente interior. Se puede ser imaginativo durante todo el día sin que nadie se dé cuenta, pero nunca dirías que una persona es creativa si nunca ha hecho nada. Para ser creativo tienes que hacer algo. Eso implica poner a trabajar a tu imaginación para realizar algo nuevo, para conseguir nuevas soluciones a problemas e incluso para plantear nuevos problemas o cuestiones. Se podría decir que la creatividad es imaginación aplicada. Se puede ser creativo en cualquier cosa que suponga utilizar la inteligencia. Se puede ser creativo en la música, en la danza, en el teatro, en las matemáticas, en los negocios, en nuestras relaciones con otra gente. Las personas son creativas de maneras tan singulares porque la inteligencia humana es extraordinariamente heterogénea. La creatividad va un paso más allá que la imaginación porque exige que hagas algo en vez de estar tumbado pensando en ello. Es un proceso enfocado a la práctica en el intento de hacer algo innovador. Puede ser una canción, una teoría, un vestido, un cuento, un barco o una nueva salsa para los espaguetis. La creatividad implica varios procesos diferentes relacionados entre sí. En primer lugar, hay que producir nuevas ideas, imaginar diferentes posibilidades, considerar opciones alternativas. Esto puede suponer jugar con las notas de un instrumento, hacer algunos bocetos rápidos, anotar algunos pensamientos, mover objetos o moverse uno mismo dentro de un espacio. El proceso creativo también supone desarrollar estas ideas juzgando cuáles son las más efectivas o parecen tener más calidad. Ambos procesos, producir y evaluar ideas, son necesarios tanto si se está componiendo una canción, pintando un cuadro, desarrollando una teoría matemática, tomando fotografías para un proyecto, escribiendo un libro o diseñando ropa. Además, no se producen en una secuencia predecible, más bien interactúan los unos con los otros. Por ejemplo, puede que un esfuerzo creativo implique tener muchas ideas y al principio eso retrase la evaluación, pero en conjunto, el trabajo creativo consiste en un delicado equilibrio entre producir ideas, analizarlas y perfeccionarlas. Normalmente, las personas que utilizan la creatividad en el trabajo tienen algo en común. Aman el medio en el que trabajan. Los músicos adoran las melodías que componen. Los escritores natos aman las palabras. A los bailarines les encanta el movimiento. Los matemáticos aman los números. Los empresarios adoran cerrar negocios. Los grandes profesores aman la enseñanza. Por esta razón, las personas que fundamentalmente aman lo que hacen no piensan en ello como si fuera un trabajo en el sentido habitual de la palabra. Lo hacen porque quieren y porque al hacerlo están en su elemento. A veces, cuando nos divertimos jugando con las ideas y reímos, estamos más abiertos a nuevos pensamientos. A lo largo de cualquier trabajo creativo pueden darse frustraciones, problemas y callejones sin salidas. Conozco a personas admirablemente creativas a las que algunas partes del proceso se les hacen difíciles y muy desesperantes, pero siempre hay un momento de verdadero placer, así como un profundo sentimiento de satisfacción cuando sabes que has acertado. La creatividad con medios diferentes es un asombroso ejemplo de la diversidad de la inteligencia y de las formas de pensar. Richard Feynman, que fue un físico teórico estadounidense, tenía una gran imaginación visual, pero él no pretendía pintar un cuadro sobre electrones. Intentaba desarrollar una teoría científica acerca de cómo actuaban. Para hacerlo, tuvo que utilizar las matemáticas. Reflexionaba sobre los electrones, pero lo hacía matemáticamente. Sin las matemáticas nunca podría haber pensado en ellos como lo hizo. Los Wilburys, que fue un grupo musical británico-estadounidense, reflexionaba acerca del amor y las relaciones personales, la vida y la muerte y cosas por el estilo.
pero no pretendían escribir un libro de psicología. Reflexionaban sobre estos conceptos mediante la música, tenían ideas musicales y música es lo que hicieron. Ser creativo consiste en hacer nuevas conexiones, de modo que podemos ver las cosas desde nuevos puntos de vista y desde diferentes perspectivas. En el pensamiento lógico y lineal, nos movemos de una idea a otra mediante una serie de normas. Permitimos algunos movimientos y rechazamos otros porque son ilógicos. Los test convencionales de coeficiente intelectual ponen a prueba este tipo de razonamiento. Las reglas del pensamiento lógico o lineal no siempre indican el camino del pensamiento creativo, al contrario. A menudo, una percepción creativa llega de forma no lineal. El pensamiento creativo depende en gran medida de lo que a veces se llama pensamiento divergente o lateral, en especial al pensar en metáforas o ver analogías. No quiero decir que la creatividad sea lo opuesto al pensamiento lógico. Las reglas de la lógica permiten crear e improvisar enormemente, y lo mismo vale para todas las actividades que estén sujetas a unas reglas. Pensemos en la creatividad que se da en el ajedrez y en diferentes tipos de deportes, en la poesía, la danza y la música, en los que hay reglas estrictas y convenciones. La lógica puede ser muy importante en diferentes etapas del proceso creativo según el tipo de trabajo que estemos llevando a cabo, en particular cuando valoramos nuevas ideas y cómo se acomodan dentro de teorías existentes o las cuestionan. Aún así, el pensamiento creativo, más allá del pensamiento lógico y lineal, implica todas las áreas de nuestra mente y cuerpo. La creatividad también utiliza mucho más que nuestro cerebro. Tocar instrumentos, crear imágenes, construir objetos, interpretar un baile y hacer cualquier tipo de cosas son procesos intensamente físicos. Por mucho que estén orientados por los sentimientos, la intuición y la hábil coordinación de las manos y los ojos, del cuerpo y de la mente. En muchas ocasiones, en el baile, en una canción, en una actuación, no se utiliza ningún medio externo. Nosotros somos el medio de nuestro trabajo creativo. En conclusión, podemos decir que cualquier persona tiene creatividad y está en sus manos desarrollarla en cualquier actividad mediante el uso de la imaginación para poder producir ideas, analizarlas y perfeccionarlas. A final de cuentas, la imaginación llevada a la práctica termina convirtiéndose en creatividad, es decir, exige que hagas algo en vez de estar acostado pensando solamente. Por lo tanto, para ser creativo es necesario trabajar en ello, lo cual implica esfuerzo, dedicación, constancia, disciplina y una auténtica fuerza de voluntad. Espero les haya gustado y sea digno de compartir para ustedes. Te pido por favor des clic en seguir en la plataforma de podcast de tu preferencia y lo califiques con las estrellas que consideres. Si son 5 mucho mejor, ya que de esa manera me ayudas a que llegue a más personas. Si lo escuchaste en YouTube, Facebook o Instagram y te gustó, por favor apóyame con un me gusta, suscríbete al canal o selecciona seguir en la red social. Nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo lunes. Un abrazo y excelente inicio de semana.